Descripción y utilidad práctica de los medidores utilizados. Medidor de turbina. Consiste en un rotor que gira al paso del fluido con una velocidad directamente proporcional a la del caudal, ejerciendo una fuerza de arrastre en el rotor. La diferencia de presiones debido al cambio de área entre el rotor y el cono posterior ejerce una fuerza igual y opuesta. De este modo, el rotor está equilibrado hidrodinámicamente y gira entre los conos anteriores y posteriores, sin necesidad de utilizar rodamientos axiales, evitando así un rozamiento que necesariamente se produciría. Entre sus ventajas tenemos una excelente rangohabilidad en mediciones de gas a alta presión, una alta exactitud, una fácil instalación y muy poca energía absorbida por elementos de medición y una baja pérdida de presión. Y entre sus desventajas, no es aplicable a fluidos con altas viscosidades, es relativamente costoso, con fluidos sucios requiere filtros adecuados, también requiere calibración y puede sufrir daños por operaciones fuera de rango. Medidor de desplazamiento positivo. Miden el gasto en volumen contando o integrando volúmenes separados del fluido. Las partes mecánicas del instrumento se mueven aprovechando la energía del fluido y dan lugar a una pérdida de carga. La precisión depende del espacio vacío entre las partes móviles y las fijas y aumenta con la calidad de la mecanización y con el tamaño del instrumento. Entre sus ventajas, tiene la más alta rangohabilidad disponible en medidores de agua y gas sin perder precisión. Es apto para fluidos con muy alta viscosidad, admitiendo grandes cambios en la misma. No necesita una alimentación eléctrica. El principio de operación es sencillo, fácil de entender. Tiene una buena repetitividad, un bajo mantenimiento, sin contacto de metal a metal en la cámara de medición. Está disponible en materiales como aluminio, hierro, cobre y acero inoxidable. Y entre sus desventajas, es costoso, especialmente en grandes tamaños. No está apto para fluidos abrasivos o sucios. Las partes móviles tienen muy poca tolerancia entre ellas para evitar fugas y tiene una alta pérdida de carga. Medidor ultrasónico. Es un elemento de medición conformado por transductores ultrasónicos, localizados a lo largo de la pared de la tubería y un sistema electrónico que se encarga del procesamiento de las señales. Los transductores son los equipos auxiliares de los aparatos de medición de flujo ultrasónico que convierten y reciben la señal enviada en forma de pulso o una señal analógica hacia el equipo electrónico. Esto lo recibe y muestra la velocidad del flujo en una pantalla o una computadora. Entre sus ventajas tenemos una alta precisión, una capacidad para la medición bidireccional, una alta rangohabilidad, no tiene partes móviles en contacto con el fluido, tiene una instalación sencilla y una larga vida útil sin efectos de abrasión o corrosión por el fluido. Y entre sus desventajas, pues es costoso, disminuye su precisión cuando se presenta gran cantidad de sólidos y requiere electricidad para la operación. Medidor tipo Coriolis. Estos medidores miden el flujo másico directamente mediante el efecto que causa el fluido en un tubo vibrante. La frecuencia de vibración es proporcional a la densidad a condiciones de flujo del fluido. El transmisor provee el poder al sensor e interpreta la señal del Coriolis. Entre sus ventajas, tenemos que mide directamente la masa sin necesidad de realizar correcciones por temperatura. Tiene una alta precisión en la medida del flujo y por ende su densidad. No requiere tramos rectos de tubería para su correcta instalación. Se instala muy sencillo, no se deteriora por el paso del flujo tipo tapón o burbuja de gas, un mantenimiento reducido, no posee partes móviles y mide mezcla no homogénea. Y entre sus desventajas, para medición de volumen se debe incorporar medición de densidad. Tiene un uso limitado en la medición de flujo de gases debido a la baja inercia asociada al flujo de gases. Está solo disponible en un cesto y a 6 pulgadas de diámetro. Las constantes vibraciones pueden originar fallas en la soldadura del tubo y son costosas. El medidor de tubo pitot es utilizado para medir la velocidad del fluido, ya que es un elemento que compara la presión estática con la combinación de la presión estática y la presión dinámica.
La diferencia entre la presión estática y la presión total es la medida de la velocidad del flujo en la tubería, en el punto de impacto de la presión. Medidor tipo tobera o boquilla de aforo. Este dispositivo de medición del gasto en las tuberías también hace uso de la ventaja que da al provocar una caída de presión mediante una reducción de la sección transversal del flujo. A diferencia del medidor de placa de orificio, en el medidor de tobera el flujo no presenta contracción que la del orificio de la boquilla, debido a la nariz y a la rama vertical del tubo que éste presenta. Medidores de placa de orificio. Este es el elemento primario para la medición del flujo más sencilla. Es una lámina plana circular con un orificio concéntrico, excéntrico o cementado y se fabrica de acero inoxidable. El tipo concéntrico se aplica para gases y líquidos limpios. El excéntrico se aplica en aceite en cantidades considerables de gas. Ese es el excéntrico A. Y el excéntrico B en gases en donde los cambios de presión provoquen formación de condensado. Y los segmentados se aplica en aceite y gases con posible sedimentación de sólidos. Entre sus ventajas tenemos una mayor tolerancia a las impurezas del gas natural. Los equipos son económicos en comparación con otros medidores. Estos equipos pueden ser instalados a la intemperie. No tiene partes móviles en contacto con el fluido. Las partes intercamblables entre las cajas de orificio. Luego de salir fuera de servicio, una caja de orificio puede ser utilizada en otro sistema similar. Y entre sus desventajas, tiene una capacidad limitada y alta pérdida de carga debido a la expansión incontrolada aguas abajo de elementos de medición. La precisión del sistema es muy dependiente de la forma en que está instalado y mantenido. La precisión también se ve afectada por el desgaste y los daños a la restricción. Es sensible a la turbulencia aguas arriba. Requiere cierta longitud de tramo recto aguas abajo, lo que limita donde se coloca el medidor. Y en los últimos años, los instrumentos asociados a la caja de orificio secundario son hurtados con facilidad, lamentablemente.